Y ustedes recordarán el trágico caso en el que un transportista de la ruta Burunga-Panamá terminó matando al señor Domingo Rodríguez luego que él se quejara por un aumento inconsulto en el pasaje el pasado 11 de mayo del 2022. Bueno, hoy mediante acuerdo de pena se logró esta condena para el transportista. La abogada de la familia Suki Yard se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, señora Yard. Apenas 8 años en este caso tan lamentable. Buenas noches, la verdad es que sí, hoy yo creo que es una derrota de verdad el sistema de justicia en función a las víctimas. Hay un sabor algo muy doloroso tanto para los familiares como para mi persona como abogada de víctimas. Y yo puedo entender lo que establece la norma porque como abogada lo conozco, pero es aquí donde siempre le hago esa crítica al sistema. Un acuerdo de pena de 8 años de prisión que se da donde lastimosamente la víctima ha quedado sin ese sentido de justicia, toda vez que mediante golpes se le quita la vida al señor Domingo Rodríguez, un humilde trabajador, y hoy, cuando íbamos a ir a una audiencia de acusación, al debate probatorio, a fijar una fecha de juicio, nos encontramos con que el Ministerio Público y Defensa Técnica pues llegan a un acuerdo y al juez de garantía no le queda más nada que validar este acuerdo de solamente 8 años de prisión. Y lo que más nos desconcerta y nos deja como esa estocada de dolor es una pena accesoria de solamente 4 años que inhabilita a este conductor para que no vuelva a manejar o ser transportista. Eso Entonces, quiere decir que el luego mensaje es de estos nefasto 4 años este transportista podría volver a a conducir conducir. Así autobuses es. sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Así es, así es. Toda vez que nosotros igual contamos con una autoridad de transporte terrestre que es nula, que es inoperante y que yo estoy convencida que no tomaría los correctivos necesarios para que esta persona no pudiera nuevamente transportar público. La verdad es que me siento muy descontenta, no quiero ni hablar del estado de ánimo que tiene la familia del señor Domingo Rodríguez, su esposa, su hija, sus hermanos, sobrinos, que se han quedado con ese llanto y esa voz de poder clamar justicia a favor de el horror que vivió su papá, su familiar, que tuvo por meses sometido en una cama, que tuvo afectaciones de pérdidas de signos vitales y que hoy solamente haber defendido su voz representa haber defendido, perdón, ese derecho de él a una tarifa, un cobro ilegal, representa solamente 8 años de prisión. Esa es la realidad de nuestro país, desafortunadamente. Abogada, en este caso, este delito, ¿cuál podría ser la pena máxima aplicable? Bueno, hubo un debate o existía un debate en cuanto a si el conductor tenía o no la intención de quitarle la vida al señor Domingo, entendiendo que se da producto de una riña. Entonces, eso hacía que existiera un debate en cuanto a si era verdaderamente un tipo penal o si era el otro, y desafortunadamente el tipo penal al que se le imputó, al que se acogió por las características o circunstancias, era de lesiones personales agravadas con un término de muerte y la pena máxima era de 12 años. Entonces, en esa negociación al acuerdo de pena, se da la figura de que se le rebaja ese tercio para entonces acogerse a los 8 años de cárcel. Sin embargo, desde mi perspectiva, mi opinión muy personal, era que producto de la hazaña, las afectaciones que se le crearon en vida al señor Domingo Rodríguez, todas las circunstancias especiales a los que tuvo que ser sometido en materia de salud, para mí, nosotros pudiésemos haber explorado otro tipo penal, por lo menos así lo veía yo, pero no fue la directriz del Ministerio Público, y debo decir que todos los casos en los que yo he representado como abogada querellante, por primera vez me encuentro con un Ministerio Público, una fiscal totalmente en contra. Y Sí, eso eso quería consultarle, señora Yard, porque usted ha mencionado en sus redes sociales, llegué en un caso con una fiscalía en contra, jamás comprometido con esta causa. ¿A qué se refiere? ¿Qué pudo observar por parte de la fiscalía que le dio esas impresiones? Mire, desde el día 1, la fiscal que llevaba la causa estaba totalmente abocada a cerrar la carpeta a través de la figura de los acuerdos de pena. Y yo creo que nosotros nos opusimos fervientemente en todo momento porque decíamos que no era el momento todavía
y que debíamos avanzar en el proceso. Aparte de eso, se le acercó a nuestras representadas en diferentes ocasiones a hacer comentarios que más que de hacerle sentir a las víctimas que estaba de su lado, lo que parecía era que no estaba o no quería que el proceso se siguiera, y es más, se tomó el atrevimiento de decirle a las víctimas de que simple y sencillamente nuestro representado había fallecido producto de una condición médica que él tenía. Entonces, ya teníamos discrepancias y reitero, primera vez como querella en los casos que llevo, que me tocó trabajar con una fiscalía en contra, que me tocó inclusive irme a quejar desde el día 1 en esta carpeta. Entonces, no había verdaderamente esa animosidad de obtener una justicia a favor de las víctimas representando al Estado en materia de quien ejerce esa acción penal. La verdad que lamento mucho lo que se dio, lamento demasiado cómo se dieron las cosas, cuál fue el resultado, y para mí yo hubiese esperado una fiscal más comprometida, que fuera un poquito más buscando esa sanción punitiva enérgica producto de la afectación o el tipo penal que se cometió, porque aquí una persona perdió la vida, un ser humano perdió la vida. Entonces, de verdad que este caso también, señora Yard, se presta para hacer un poco de docencia. Muchas veces las personas piensan que estos acuerdos de pena se hacen con la aprobación de la familia o de las víctimas. Entiendo que no es así. Por favor, si nos puede explicar cómo se dan estos acuerdos de pena. Ok, la figura de los acuerdos de pena, y yo no quiero satanizarlos, hay que entender que los acuerdos de pena tienen una función. Forman parte de ese catálogo de método alterno de solución del conflicto. Habrán procesos que fácilmente pueden someterse a los acuerdos de pena para poder agilizar el proceso. Sin embargo, la norma establece que esa negociación en materia de acuerdo de pena es una negociación que se da entre Ministerio Público y Defensa Técnica, con evidentemente las personas que han sido acusadas o imputadas del proceso. Las víctimas solamente, y fue como me pasó hoy, las víctimas solamente se les pregunta si ellos tienen conocimiento o si se les ha informado, porque así lo establece la norma, del acuerdo de pena que se va a llevar. Más nada. Ahora, yo hago la acotación. He trabajado con fiscales que en acuerdos de pena buscan ese nivel de justicia para las víctimas, aún a sabiendas que la víctima no tiene ni voz ni voto en ese acuerdo de pena, es decir, no depende de la aceptación de los familiares. Pero este caso no fue el del señor Domingo. Reitero, no se necesita, la norma no establece que los familiares tienen que estar de acuerdo. Solamente es una negociación, Ministerio Público, Defensa Técnica, y el juez de garantía va a validar si no hubo corrupción, si no hubo banalidad, si no se obligó, más nada, pero no se toma en cuenta a las víctimas o a sus familiares. Claro, lamentable este caso. Creo que lo hemos hablado en otros, en donde son delitos que son muy sensibles, como el tema de las violaciones, y que también se crean estos acuerdos de pena que la verdad no le dan ese sentimiento de justicia a las víctimas. Usted menciona entonces que en este caso los familiares del señor Domingo no se han sentido acompañados por el Ministerio Público tampoco, y el día de hoy, ¿cómo han recibido esta noticia? La verdad que fue muy duro para la esposa y para la hija, y ellos estuvieron en todo momento en ese acto de audiencia, y fue muy duro escuchar cómo se validaba ese acuerdo de pena y sentir que, bueno, que eso era lo que valía la vida de su papá y de su esposo. 50 centavos y 8 años de prisión. Ha sido muy lamentable, es muy duro, porque ahora la familia, o sea, ya tenía esa obligación de seguir adelante, sin embargo ahora enfrentarse ante la insatisfacción de un sistema que les falló, es muy doloroso. De verdad que no hay palabras, y evidentemente en estos momentos ellos no creen y no confían, desafortunadamente, en el sistema de justicia panameño. Y un proceso que había iniciado también, según entiendo, por los familiares, para que ningún otro usuario tuviera que vivir algo parecido a esto, señora Yard. Bueno, nosotros en ese sentido lo que queríamos era un precedente, ¿no? Claro. De que no se vuelva a repetir, pero sí quiero hacer énfasis en materia de derecho y protección a víctimas y usuarios. No es que pretendemos rendirnos. Yo creo que es tiempo de hacer adecuaciones al Código de Procedimiento, hacer reformas
Y yo creo que es tiempo que dejemos de estar como país siendo demasiado gatas a favor del delinco, quien comete un delito, y empecemos a nivelar e igualar a las víctimas. Entonces, yo creo que esto va a ser la punta de lanza por las que tenemos que luchar y que podemos lograr en materia de protección. Lastimosamente en este caso ya no queda nada por hacer, pero no se pierde el interés y ese ánimo de dar, porque al final se pueda lograr un sistema de justicia que sea igualitario y que sea un sistema de justicia, valga la redundancia, donde las víctimas puedan dar esa justicia que tanto luchan y que tanto buscan. Claro. Abogada, muchas gracias por acompañarnos hoy en este noticiero estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, gracias a ustedes. Abogada de la familia Rodríguez, este caso trágico en el que un usuario del transporte Bugaba-Panamá pierde la vida luego de reclamar un aumento de 50 centavos que se le hacía en el pasaje de manera inconsulta. Hoy, por un acuerdo de pena, se da una condena de 8 años.